Hola, buenas noches para todos. Hoy, como cada 15 días, aquí me tienen hablando del libro que decidí compartir con ustedes el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, quiero, uno, darle las gracias por apoyarme, por sus likes, por sus comentarios, por seguirme. Sin ustedes, esto no sería posible. Y bueno, y dos, quería comentarles que voy a estar en Felicar este 25 de julio a las 3 de la tarde y quienes que me quieran acompañar para hablar del cambio es una decisión, que es mi primer libro. Así que los espero por allá. Y bueno, entrando en materia, el libro que les traje hoy no lo tengo en físico, lo tengo en versión Kindle y se llama Trauma. Niños traumatizados, adultos con problemas de el psicoterapeuta y autor español Rafa Guerrero. Sí, algunos dirán, otra vez hablando del trauma. Sí, me fascina ese tema. De hecho, el autor dice y ha dicho que el trauma es la epidemia del siglo XXI, pero creo que siempre ha sido una epidemia, sino que después de la pandemia es que estamos siendo conscientes de ese trauma que llevamos repitiendo de generación en generación. Pues básicamente este autor se especializa en el trauma infantil y de una manera súper sencilla lo explica en el libro. Entonces, si alguien está interesado en ahondar en el tema del trauma infantil, este es el libro perfecto. El autor cita dos libros que ya yo me había leído anteriormente y que también son fundamentales para entender el tema del trauma, que es Sanar el trauma de Peter Levine, perdón, y El cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk, que es un libro que yo he mencionado un millón de veces. Es un libro muy completo y explica todos los tipos de trauma. En este libro, Rafa Guerrero y evidentemente Peter Levine y Bessel van der Kolk, los tres coinciden en la necesidad de sanar el trauma. Así que más que algunos demeritan la necesidad de sanación de ese trauma, estos tres autores que son psiquiatras y psicólogos expertos en la materia y muy respetuados en sus países y en sus campos, nos resaltan la importancia de ese trabajo, de ese trauma, o muchos coinciden en llamarlo la herida del niño interior. Este autor, de una manera de verdad tan pedagógica, explica cómo ese trauma o esa herida no sanada en el niño se va a seguir reflejando en su relación no solo con los demás, sino con sus hijos en el caso que decida tenerlos. Y de hecho, esa figura, heredar el trauma, eso también habla en constelaciones familiares y en los transgeneracionales. O sea que es un tema demasiado importante como para seguir o demeritándolo o disminuyéndolo o simplemente cerrando los ojos. Yo sé que cambiar, yo sé que enfrentar ese tema es difícil, pero es que si nosotros en este pleno siglo XXI, donde ya la IA está aquí, está tomando el poder, no tomamos la decisión y por lo menos comenzamos a entender de qué se trata este trauma, esta herida del niño, ya por lo menos, ok, no lo hagamos ni desde constelaciones ni de los transgeneracionales, pero por lo menos sí desde el punto científico, desde el punto de vista científico, como lo hace Rafa Guerrero, es un primer paso. Este señor, de verdad, que de una manera magistral, me encanta la forma tan fácil que lo explica porque Peter Levine y Van der Kolk son más especializados, pero este señor de verdad que lo hace para dummies. Y yo pienso que también lo hace para que este libro lo lean los padres o quienes tienen a su cargo menores, o en todo caso, la verdad que ese trauma no sanado se va a reflejar en cualquier tipo de relaciones y él nos resalta y nos reitera lo que, vuelvo y digo, otros autores ya nos han dicho. Entonces yo quiero compartirles algunas líneas del libro. Como les digo, yo lo adquirí en Kindle, pero evidentemente igual lo subrayé como todos los libros que yo adquiero. Aquí van las partes que más me llamaron la atención. A ver, y son puntos de reflexión. Y dice así: ¿sabías que lo que más hace sufrir al menor y desorganiza su psique es la soledad?
Si desprotegemos a un niño a lo largo de su infancia, este se sentirá inseguro y tendrá su cerebro en constante alerta por los posibles peligros. En otra parte dice, aquellos padres que están traumatizados tienen limitadas sus capacidades para empatizar y comprender las necesidades que presentan sus hijos y por lo tanto será difícil que puedan ofrecer a sus hijos respuestas que calmen la necesidad que presentan. Por otro lado dice, ¿sabías que el mayor miedo de un niño es el abandono, aunque luego se disfrace como miedo a la oscuridad, a los monstruos o a las brujas? La madre de todos los miedos es la pérdida de conexión con sus progenitores. Y esta parte también es fuerte. Los niños necesitan idealizar a sus padres para sentir la seguridad y el control que todo menor precisa para crecer de manera tranquila. Y bueno, es duro, yo no voy a decir, y alguno dirá, "Ay, pero tú no tienes hijos", sí, yo no tengo hijos, pero sí considero que como adulta consciente que viví la pandemia y sobreviví, es una obligación que tengo de enfrentar esta pandemia invisible. El autor la llama eh, epidemia, yo la llamo pandemia. Yo la llamo pandemia porque está ahí y este trauma se refleja no solamente en las relaciones entre padres e hijos, sino en la epidemia de depresiones y ansiedades que estamos viviendo hoy en día. Este autor, Rafa Guerrero, y también Bessel van der Kolk y Peter Levine, los tres coinciden en que el trauma se puede formar en cualquier momento en la vida, incluso en los niños que crecen aparentemente con unos padres y con un hogar o una familia tal cual como la conocemos. Y explican los tres autores, y este específicamente especializado en el trauma infantil, cómo se puede generar ese trauma estando aún con sus dos padres. Y precisamente es un llamado de atención a nosotros los adultos, ir hacia adentro, ver, aceptar que de alguna manera cada uno de nosotros tenemos un trauma que pudo haber sido en nuestra infancia, que evidentemente es el momento de mayor vulnerabilidad, pero que también pudo haberse generado en cualquier momento de la vida, como lo explica Van der Kolk en su libro, un accidente, donde también puede ser, por ejemplo, algún tipo de abuso cuando el niño ya está más, ya es un adolescente, por ejemplo, o incluso, obviamente, las víctimas de violencia, los que han vivido situaciones violentas y evidentemente los militares son un tipo de trauma que de hecho también el autor explica que su reconocimiento como tal no lleva mucho tiempo en el campo de la medicina, bueno, de la psicología y de la psicoterapia. Y entonces, conclusión, si ustedes quieren saber de manera sencilla de qué se trata este trauma infantil, los invito a leer este libro tan de verdad súper didáctico. No con la intención, porque yo sé que muchos van a decir, estoy segura, ¿ella quién es? Porque ella no es mamá. No, yo no estoy aquí para juzgar, pero sí estoy aquí para llamar la atención sobre una epidemia que existe. Todos tenemos algún tipo de trauma y en este mundo que a veces yo digo, wow, estamos en el apocalipsis, por lo menos tenemos la obligación de ir hacia adentro y reflexionar para sanar, cortar y por lo menos para ser mejor persona en este momento del mundo en que a veces yo, wow, se acabó. Entonces, Trauma, de verdad que es un libro fácil de leer, es un libro que sí le recomiendo a los que son padres, por lo menos revisarlo y con humildad, leer con humildad y leer para aprender, leer para ser mejores personas. Leer es un acto revolucionario con nosotros mismos, para romper los patrones, para romper las creencias, que yo creo que es una necesidad de este siglo XXI que, que cada día me sorprende más de todo lo que pasa. Espero que les haya gustado este video. Yo sé que hoy ha sido un poco así como llamado de atención. Yo estoy completamente convencida de que en la medida que nosotros revisemos todas esas heridas de infancia, traumas, como queramos llamarlo, nosotros estamos llamados a hacerlo en este momento histórico, y en la medida en que trabajemos en nosotros mismos, yo estoy segura que el cambio se va a generar y comienza por uno solo, por una persona. Yo comienzo y como la cadena de favor en la película, y así se va generando el cambio en el mundo. El cambio no viene de afuera, el cambio viene de adentro. Y este libro es un recordatorio desde el punto de vista científico que solo nosotros tenemos el poder de enfrentar nuestros miedos, nuestros dolores, nuestro pasado, nuestro dolor.
y en la medida en que trabajemos y aceptemos, podemos generar un cambio interno que se genera en nuestro mundo externo. Entonces, espero de verdad que esta información les sea súper útil. Ya saben, el libro de Rafa Guerrero, también les voy a, en el link acá en los comentarios, les voy a dejar los otros dos libros sobre el trauma, que de verdad, el que se lea estos tres libros ya está listo. Y de verdad, bueno, recuerden que el cambio es una decisión y la magia está dentro de ustedes. Los únicos responsables de la felicidad somos nosotros mismos, en la medida en que todos los días nos levantemos queriendo ser mejores personas. Que tengan una maravillosa semana. Bye.